delegado para México y Centroamérica expresó su apoyo a las políticas lideradas por el presidente Nayib Bukele y coincidió en que se deben asumir de forma diferenciada los esfuerzos para controlar el flujo migratorio en los países de Centroamérica. El enviado especial del gobierno de Joe Biden para los asuntos de México y Centroamérica, Ricardo Zúñiga, expresó el apoyo que los Estados Unidos mantendrán con El Salvador y lo calificó de socio estratégico e importantísimo para frenar la migración en la región. El interés del presidente de El Salvador en que tratemos a los países de una manera diferenciada, les puedo asegurar que será así, ya ha sido así y será así en el futuro. Entendemos que las condiciones en cada país son diferentes. Zúñiga agregó que Estados Unidos ve nuevas oportunidades con El Salvador, que es uno de los socios más importantes que tienen. Oportunidades para abrir puertas a mejorar esa cooperación. Juan González, asistente especial del presidente Biden, también se refirió al problema de corrupción que ha afectado a los países centroamericanos en las últimas décadas, al ver cómo expresidentes de gobiernos anteriores ahora están prófugos de la justicia o en la cárcel, como en el caso del expresidente de Guatemala, Otto Pérez. Elogiaron también la creación de las CICIES como símbolo del respeto al Estado de Derecho y que habla bien del compromiso en el combate a la corrupción en la región para reducir el flujo migratorio. En información judicial, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador decretó apertura de juicio contra el exministro de Justicia y Seguridad, Mario René Figueroa, y su esposa Cecilia Alvarenga de Figueroa por los delitos de lavado de dinero y activos. La parte fiscal aseguró que el juez ratificó las medidas cautelares personales de los procesados como arresto domiciliar. Asimismo, las medidas cautelares de carácter patrimonial y anotación preventivas de inmuebles adscritos en el Centro Nacional de Registros. Las pruebas de las autoridades que presentó el Ministerio Público determinaron el incremento patrimonial injustificado en sus cuentas financieras, dado que por medio de sociedades ellos compraban inmuebles y después los vendían. Además, adquirieron préstamos para comprar más propiedades y esos eran pagados de forma anticipada, es decir, lo que era para pagar en 25 años, lo cancelaron en 3 años. Y ya se han procesado 9 funcionarios del gabinete del expresidente Antonio Saca del cuarto gobierno del partido Arena. Actualmente está siendo procesado el exministro de Justicia René Figueroa y su esposa por el desvío de más de $4 millones provenientes del Estado. El delito de lavado de dinero por el que se acusa a René Figueroa ocurrió en el periodo de 2004 a 2009, cuando Figueroa dirigió el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En el requerimiento fiscal se establece el hallazgo de un incremento patrimonial injustificado de $3.7 millones. En noviembre de 2019, el Ministerio Público embargó 3 propiedades del exfuncionario de Saca, las cuales están valoradas en $645,000. Estas las adquirió presuntamente a través de actividades ilícitas cuando ejerció funciones en el gobierno. René Figueroa será enviado a juicio para deducir responsabilidades por los delitos que se le acusan. Del gabinete del expresidente Saca han sido condenados por lo menos una decena de exfuncionarios por actos de corrupción. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, remitió a la Fiscalía la carta firmada por el diputado presidente de la Asamblea, Mario Ponce, en la que confirma que todos los empleados para los que solicitó salario para este mes llegaron a trabajar. El funcionario aseguró que el escrito servirá de insumo para la investigación de las plazas fantasmas en el órgano legislativo. Si parte de la transferencia de $3.3 millones para el pago de salario de empleados legislativos fue a parar a los bolsillos de las plazas fantasmas, será exclusiva responsabilidad del diputado presidente Mario Ponce y de la Junta Directiva. Eso quedó consignado en una carta que el ministro Alejandro Zelaya remitió a la Fiscalía General de la República. Y es que Ponce, mediante una carta, aseguró que los fondos requeridos para cancelar las remuneraciones son obligaciones firmes y exigibles previamente devengadas en la planilla de marzo 2021. Sin embargo, según denuncias del sindicato de la Asamblea Legislativa, de 2.400 plazas, la mitad corresponde a personas que no prestan su fuerza laboral a este órgano de Estado. El escrito presentado por el encargado de las finanzas públicas, Alejandro Zelaya, servirá de insumo para la investigación de las plazas fantasmas. De acuerdo con estimaciones, la actual legislatura habría defalcado $75 millones con el pago de personas que no trabajan, pero que sí cobran un jugoso sueldo
en la Asamblea Legislativa. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. El desfalco al erario público debido a las 1.200 plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa podrían ser de 75 millones de dólares, según lo confirmó el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, dinero que se podría haber utilizado para otras necesidades del Estado. También el funcionario se desligó del delito de peculado y señaló que el diputado Mario Ponce y la directiva de la Asamblea Legislativa son responsables de llegarse a comprobar dicho delito. Con 75 millones hubiéramos comprado más computadoras para nuestros niños. Con 75 millones hubiéramos intervenido Cárcavas. Con 75 millones hubiéramos continuado reforzando el Plan Control Territorial. Porque yo no quiero incurrir en el delito de peculado culposo. Y los diputados Juan José Martel y Gustavo Escalante cuestionaron la postura de legisladores opositores que han pedido al ministro de Hacienda que pague la planilla completa de la Asamblea sin indagar el pago a plazas fantasmas. De acuerdo a estimaciones del ministro de Hacienda, son aproximadamente 75 millones de dólares que salen de recursos públicos para pagar a más de 1.000 personas que no prestan ningún servicio a la Asamblea. Cerca del 50% de las plazas en la Asamblea Legislativa son fantasmas y aunque la Fiscalía aún no revela los hallazgos del allanamiento al Palacio Legislativo, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha informado que del total de la planilla, 75 millones de dólares es el costo que los salvadoreños pagan por mantener empleos a personas que no laboran. El titular de Hacienda se desliga de responsabilidad patrimonial y señala al presidente de la Asamblea y la Junta Directiva por posibles delitos. Los diputados Juan José Martel y Gustavo Escalante coinciden con el funcionario y sostienen que ese dinero pudo invertirse en otros rubros más necesarios. En ese sentido, positivo, muy buena la actitud del ministro de Hacienda. Yo lo felicito. 75 millones también es el costo del Hospital El Salvador, si no me equivoco. Y el Hospital El Salvador hasta el día de ahora creo que lleva más de 4.000 vidas de salvadoreños que ha logrado recuperar. Según estos legisladores, las irregularidades en las contrataciones caen sobre los hombros de los diputados, quienes deberán darle explicaciones a la población. Ellos son los que al final tienen la responsabilidad administrativa. Yo siempre señalé, tenemos una junta directiva que concentra demasiado poder, demasiadas funciones, y tener demasiado poder es responsabilidad. Y ahora tendrán que enfrentar, por lo tanto, la responsabilidad que les corresponde. Ante la postura de los partidos de oposición para exigir al ministro de Hacienda que pague la planilla completa y que después se determine o se investigue si se está dando dinero a plazas fantasmas, los legisladores consideran que Arena y el FMLN buscan justificar las irregularidades. Una reacción, en primer lugar, totalmente defensiva y, en segundo lugar, tratando de justificar lo que todos sabemos que no es cierto, y tratando de minimizar un problema que es definitivamente grave. ¿Cómo les duele el tema de que no les paguen su salario? Pues, a pesar de que muchos de ellos creo que solo han llegado a dañar a la población, a la Asamblea Legislativa. Gustavo Escalante además adelantó que los diputados pretenden adelantarse el bono que reciben cada 6 meses antes de finalizar la legislatura. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, informó que la tendencia delincuencial se mantiene a la baja respecto al mismo periodo del 2020. La efectividad del Plan Control Territorial ha permitido disminución de homicidios y otros delitos. A esta fecha, nosotros llevamos menos homicidios desde enero a la fecha todavía que el año pasado, que el año 2020. Y el año 2020, comparado con el año 2019, fue una cifra abismal la diferencia en la reducción que se tuvo. Y más de 60 millones de dólares en droga han sido confiscados por el gobierno del presidente Nayib Bukele desde junio de 2019 a la fecha. Los datos muestran la efectividad del Plan Control Territorial.
Desde que inició esta gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele, hemos incautado unos 67 millones de dólares en droga provenientes del narcotráfico nacional e internacional. Se trata de una cifra sin precedentes en un periodo similar, informó el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas. Policías y militares han fortalecido las acciones en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos de alto impacto. A la fecha se contabilizan 38 días sin homicidios en el país durante la actual administración presidencial. Una cifra que reafirma el compromiso que tenemos con el pueblo salvadoreño, hacer de este un país más seguro para todos. En ese camino seguiremos con ímpetu, con fuerza y trabajo honesto, reiteró el titular de la Seguridad Pública. Los logros alcanzados han sido reconocidos durante los 22 meses de gestión presidencial por la comunidad internacional. Incluso Estados Unidos redujo su alerta de viaje para El Salvador. En el pasado, el territorio nacional era conocido como la capital mundial del asesinato. Asimismo, Estados Unidos también ha respaldado por medio del Comando Sur las acciones estratégicas de la Fuerza Armada y tiene a El Salvador entre sus socios claves en materia de combate al tráfico de drogas en la región. La estrategia de seguridad puesta en marcha desde el 20 de junio de 2019 ha provocado la reducción de la migración ilegal de los salvadoreños hacia Estados Unidos y la población ya no está considerando la idea de abandonar su país y su entorno familiar. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. El Viceministerio de Transporte registra una tendencia a la baja en la accidentabilidad. Sin embargo, las causas principales continúan siendo la invasión de carril, distracción del conductor, no respetar las señales de tránsito y velocidad inadecuada. Las autoridades llaman a la población a respetar las normas de tránsito. En lo que va del año, los accidentes de tránsito han experimentado una leve reducción de 346 casos menos respecto al 2019, al igual que los lesionados que se redujeron en 52 casos, a excepción de los fallecidos que experimentó un leve incremento, según destacó el viceministro de Transporte Saúl Castelar durante la entrevista a AM de Canal 10. Este año a la fecha tenemos 4 cifras que son las que nosotros normalmente verificamos. Tenemos una reducción de aproximadamente un 8% en el total de accidentes registrados en el país. Tenemos un 4% de reducción en el número de lesionados, pero sí tenemos un incremento en el número de fallecidos. Tenemos 18 fallecidos más. Sin embargo, el número de fallecidos por accidentes de motociclistas también reporta un incremento en este año, según aclaró el viceministro de Transporte, Saúl Castelar. Y es que a pesar del trabajo de las autoridades, algunos motociclistas no acatan las normas de tránsito. En el caso de las motocicletas tenemos pues 34 fallecidos más y esto tiene que ver mucho con el aumento en el número de los motociclistas, la dependencia cada vez más grande de los motociclistas para el tema de delivery, por ejemplo, y el comportamiento de riesgo que usualmente va aparejado con el conductor de una motocicleta, ¿no? El funcionario explicó que la entidad se esfuerza por implementar las estrategias como controles vehiculares y campañas para evitar el aumento de más accidentes de tránsito. También señala que se necesita el fortalecimiento de un marco legal. Sí es necesario buscar reformas legales que nos permitan tener un mejor control y también aumentar los controles de calle dirigidos específicamente a buscar erradicar cualquier comportamiento de riesgo que desafortunadamente en el caso de los motociclistas tienden a ser más comunes. En los últimos años se ha incrementado en un 7% anual el parque vehicular y en el caso de los motociclistas hasta en un 20%, destacó el viceministro de Transporte Saúl Castelar. El comparativo es con 2019 porque 2020 fue un año atípico debido a la pandemia. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y en noticias positivas, El Salvador dio el banderillazo de salida para el estudio de factibilidad del Tren del Pacífico, un proyecto emblemático que el presidente Nayib Bukele prometió en campaña y que poco a poco se hace realidad. Con ese proyecto se facilitará el transporte de mercancía en menor tiempo, contribuyendo así a dinamizar la economía. En el estudio de factibilidad se determinará la viabilidad de la red ferroviaria para el transporte de mercancía, así como también de pasajeros. El Tren del Pacífico pretende conectar el puerto de Acajutla en Sonsonate con la frontera La Hachadura en Aguachapán, así como el tramo Acajutla-San Salvador. En agosto de este año, según lo planificado, daremos la orden de inicio para el desarrollo de los estudios de factibilidad. Es decir, que para agosto del 2022 esperamos ya contar con los resultados de factibilidad
del proyecto del Pacífico. Las autoridades han mencionado que en la zona occidental existe flujo económico, por ello es de suma importancia iniciar este proyecto en esa zona. Y todo será posible con la ayuda de socios estratégicos como el Banco Centroamericano de Integración Económica y el país de Corea del Sur. Los empleos que generará el Tren del Pacífico y su dinamismo económico transformarán todos los municipios incluidos en su ruta. Convertirá cada zona en polos de desarrollo económico, de desarrollo industrial, comercial y de múltiples servicios. El Tren del Pacífico está enmarcado en el Plan Cuscatlán, que busca dar soluciones logísticas de alto impacto, impulsando el transporte de manera eficiente y haciendo uso de energías limpias. Aprovecho este momento para agradecer al BCE, que está apoyando a la región en el proceso de fortalecimiento de su infraestructura de transporte para emerger como un centro logístico, aprovechando su ventaja geográfica estratégica de nuestro país, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. BCE venía caminando también con una estrategia regional de conectar a los países centroamericanos por medio de vía férrea. Y El Salvador fue el primer país en apuntarse. Para llevar a ejecución este proyecto se deberán implementar acciones, por ejemplo, estudio de mercado, evaluación de tecnología de redes y sistemas, análisis económico y financiero, análisis jurídico y desarrollo de capacidades y transferencias de conocimientos en temas ferroviarios. En 2022, esta obra emblemática contará con importantes avances, demostrando con ello que el gobierno trabaja para el desarrollo de todo el país. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. La recuperación económica en El Salvador inició en el tercer trimestre del 2020 y las proyecciones del Banco Central de Reserva indican que en 2021 la economía crecerá entre el 5 y el 6%. La pandemia del COVID-19 afectó el consumo y la inversión a nivel mundial, ocasionando una contracción económica en la mayor parte de los países. El Salvador priorizó la salud de los salvadoreños, pero también tomó medidas que permitieron que la recuperación económica en El Salvador iniciara a partir del tercer trimestre de 2020, junto a la apertura económica gradual. En el segundo trimestre del año pasado, el Producto Interno Bruto de El Salvador tuvo una contracción de 17.8%, pero en el tercer trimestre tuvo una recuperación sorprendente, producto de la reapertura económica gradual, con un 12.1% de crecimiento, y que se mantuvo en el cuarto trimestre con un 7%. El contexto político favorable y las medidas que impulsan el crecimiento de la economía, entre otros dinamizadores, como el inicio de la vacunación contra el COVID-19, proyectos de inversión privada y pública, así como la cooperación internacional, permiten una proyección de crecimiento para el país de entre 5 y 6% para 2021. Cuarto trimestre, y podemos confirmar que El Salvador tendrá un crecimiento alrededor del 5 al 6% para el 2021. Buenas noticias. Es un conjunto de factores internos y externos los que impulsarán el crecimiento del 2021. Sectores económicos como transporte, restaurantes, entretenimiento, construcción e industria se vieron más afectados que otros, como electricidad, que vio un 5.4% de incremento, el sector financiero un 3.5%, salud con un 2.5%, agua un 1.7% y administración pública con 0.7% de incremento. Las exportaciones de productos textiles y maquilas fueron las más afectadas durante el segundo trimestre, pero los que más incrementaron hacia final del año, impulsando la recuperación económica. Con estas proyecciones del Banco Central de Reserva, todo indica que el crecimiento económico de El Salvador continuará en 2021. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y las computadoras que está entregando este gobierno no están beneficiando solo a los estudiantes, sino también a sus maestros, quienes han dado un salto tecnológico. La brecha digital se acorta cada vez más en el país. Es un equipo que no es mío, ¿verdad? Son de mis hijos, entonces ese equipo estaba yo. Se trata de una maestra del complejo educativo Soldado Oscar Antonio Ortiz en La Libertad, quien con sacrificio decidió seguir educando con todo y adversidad tecnológica. El equipo que teníamos se nos llenaba de información, entonces teníamos serios problemas, ¿verdad? Más que todo con el internet. Se ha esforzado bastante para aprender a usar la tecnología
para poder comunicarse con nosotros a través de las clases virtuales. Pero Marlene tiene su secreto para ponerse al tú a tú con sus alumnos en las clases virtuales. Con las capacitaciones que nos han brindado, ¿verdad? Eso nos ha apoyado mucho, ya estamos en el área virtual trabajando con los jóvenes, ¿verdad? Con las plataformas de Google Classroom y Mix. Ahora con las nuevas computadoras, tanto el alumno como la maestra le apuntan a una nueva era en la educación, mientras que los padres de familia siguen viendo la entrega como un ahorro. Para usted como madre de familia le era difícil económicamente comprar una computadora. Sí, es difícil porque primeramente más difícil hoy porque quedé viuda, murió mi esposo, entonces yo sé que esto ha sido mucha bendición para mis hijos, tengo 2 varoncitos. Lo único que ustedes tienen que hacer ahora pues es supervisar a sus hijos para que continúen con este proceso educativo también. Cerca de 200 personas, entre maestros y alumnos, recibieron este equipo informático que les ayudará a finalizar sus objetivos académicos. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. El Ministerio de Obras Públicas avanza en la construcción de importantes proyectos rurales que facilitarán la conectividad en el país y mejorará así el crecimiento del rubro turístico. El presidente Nayib Bukele ha dado la instrucción de impulsar la economía con trabajo coordinado entre las instituciones, con eficiencia y proyección hacia Centroamérica. El Ministerio de Obras Públicas, MOP, anunció avances en obras como el periférico Claudia Lars en la zona occidental, que lleva un estimado de un 65% en avances. El objetivo del periférico, Claudia Lars, es dar más opciones de conectividad sin tener que pasar por puntos de tráfico intenso, como el centro de Lourdes, esto ubicado en el municipio de Colón. Recordemos que la construcción del periférico trae consigo una diversidad de acciones que complementan su función, como la intervención en un tramo de casi 15 kilómetros que va desde Las Delicias hasta San Juan Opico, en el que ampliarán las vías a 6 y 8 carriles, así como el viaducto de los Chorros para prevenir los derrumbes. Los beneficios de los periféricos han quedado demostrados con el camino a Surf City. Datos recolectados por el Ministerio de Turismo muestran que los ingresos de este sector aumentaron a un 72% con la habilitación del bypass. Solo los propietarios de restaurantes han registrado un 82% de aumento en sus ganancias. Stephanie del Cid para Noticiero El Salvador. A escasas horas de iniciar las vacaciones de Semana Santa, la Policía Nacional Civil implementa controles vehiculares en el marco del Plan Verano y la campaña Recuerda, alguien te espera. Las autoridades confían que usted cumpla con las recomendaciones y evite ser parte de las estadísticas. Que su vida depende de las 2 llantas sobre las que se moviliza lo tiene claro Ernesto Baires, quien ya tiene varios años conduciendo motocicleta y asegura que manejar con responsabilidad le ha salvado la vida. Donde andamos bien vulnerables a que un carro nos atropelle, ¿verdad? Y lo mismo también un llamado para automóviles de que manejen con precaución y que respeten también al motociclista, ¿verdad? Porque somos personas igual que ellos. Lastimosamente, muchos de los motociclistas irrespetan las normas de tránsito y por eso encabezan las cifras de muertes en accidentes viales. Hay una buena cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito en el cual pues, los conductores son los motociclistas. Entonces, en ese sentido, pues hacemos un llamado para que también sean respetuosos de las normas de tránsito. Y en miras de prevenir más accidentes durante las vacaciones, la policía realiza controles vehiculares en el marco de la campaña Recuerda, alguien te espera. Que la gente vaya debidamente ordenada, debidamente atenta a la conducción, principalmente los conductores, para que evitar los accidentes de tránsito. Algunos de los conductores tienen claro que estas acciones solo buscan salvar vidas. Sí, la verdad es bastante importante porque le salva la vida a uno en un percance y damos el ejemplo a muchas personas. La verdad es bastante recomendable. Así se cuida tanto de uno como de los demás. Según datos de la policía, la distracción al volante, conducir bajo los efectos del alcohol, irrespeto a normas de tránsito y la invasión al carril siguen siendo los principales generadores de accidentes de tránsito. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador.
Y la televisión de El Salvador celebra hoy 26 años de uno de sus programas más representativos. Nos referimos a La Hora del Niño, un espacio televisivo donde la niñez de nuestro país ha tenido la oportunidad de aprender y hasta formar parte de sus equipos de presentadores y reporteros. A continuación. Gracias por continuar con nosotros. Acá en el espacio de la entrevista estamos charlando con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y uno de los temas también que le ha preocupado, ministro, al presidente de la República es el tema de los desaparecidos y que de hecho le está prestando muchísima atención y las cifras de hecho son sumamente positivas. Para 2020, por ejemplo, se registraron 1.543 desaparecidos y si comparamos con cifras de 2019, según los datos proporcionados por el ministerio, representa una reducción del 35%, una cantidad sumamente grande y obviamente en lo que va de este año también hay una reducción importante. Pero quiero que vean lo que ha dicho el señor presidente de la República al respecto. Entonces, lo que hemos visto es de que la sociedad salvadoreña, en la cual nos incluimos todos, ya no ve los homicidios o los desaparecidos como una simple cifra. Probablemente eso era antes así porque habían 40 desaparecidos y 40 homicidios diarios. Y entonces, pues, eran simples cifras. Sería imposible hacer un reportaje de 40 reportajes de 40 personas desaparecidas y 40 reportajes de 40 personas muertas todos los días. Serían 80 reportajes diarios. Ni siquiera alguien que consumiera noticias todo el día pudiera absorber tanta información. Los seres humanos tendemos a que cuando las cifras son muy grandes, las vemos como cifras. Pero cuando las cifras son pequeñas, ya vemos la realidad, que en cada cifra hay un ser humano detrás. Y en cada cifra hay una familia doliente detrás. Antes, incluso cuando le decíamos a la policía, tenemos que investigar los delitos, ¿cuál de los 20? ¿Cuál de los 30? ¿Cuál de los 40? ¿Cuál de los 80 si incluyésemos los desaparecidos? Pero a medida se han ido bajando las cifras con la fase 1 del Plan Control Territorial, con la fase 2 del Plan Control Territorial, con el trabajo en los centros penitenciarios, el corte de las comunicaciones, con el trabajo arduo de la PNC, de la Fuerza Armada, etc. Y los resultados que hemos tenido son históricos, como decía este periodista, por primera vez en la historia los números de muertos por accidentes de tránsito son mayores que los muertos por homicidios en un país donde hace unos años era la capital mundial de los homicidios. Pero entonces nosotros, creo que al igual que la sociedad salvadoreña está evolucionando y ya no está viendo los homicidios como simples cifras a granel, sino que está viendo cada homicidio, por qué pasó con esta persona que está desaparecida, por qué no la han encontrado, quién fue el culpable, dónde está con vida o está sin vida. Creo que nosotros como gobierno tenemos que evolucionar también hacia eso. Eso es lo que ha dicho el presidente de la República y hacía referencia que antes la gente veía la cifra grande y lo veía como una estadística. Ahora ven cifras y lo veían hasta normal, cuando no debería ser así, era lo que hacían los anteriores gobiernos. Pero ahora vemos un gobierno obviamente que está trabajando articulado, un presidente liderando un plan control territorial que ha sido exitoso. Y el pueblo salvadoreño, decía el presidente, ve una cifra pequeña y genera un poco de alarma, pues, y consulta qué es lo que está pasando. Y con justa razón, porque obviamente han bajado los homicidios. Correcto. Por eso es que es importante aprovechar este momento donde hay una disminución drástica de homicidios y de personas desaparecidas, precisamente para apostarle a todas esas herramientas de innovación, para ir encontrando también otras circunstancias. Detrás de un desaparecido no necesariamente hay una actividad criminal y prueba de ello es cuánta gente también encuentran a los 7 días que se fueron, se salieron, digamos, del control de los padres o del control del núcleo familiar o por otras razones, ¿verdad? E ir enfocando aquellos recursos, aquellos desaparecimientos que sí están relacionados con alguna actividad criminal por detrás. Entonces, claro, va a ser una apuesta también para digamos, de alguna manera poder reducir la impunidad en los crímenes violentos, pero también esa mismo fortalecer e innovar y comprar
toda la tecnología que necesitemos y toda la capacitación que necesitemos para poder ser más efectivos al momento de un desaparecimiento. Claro. No es posible que en países donde todos andamos un celular, pues no tengamos la tecnología para detectar rápidamente a dónde se desactivó ese celular, etc. Es decir, hay un montón de técnicas que existen y es de echar mano de eso. Tenemos un gran líder en materia de seguridad, nuestro presidente. Eso para cualquier ministro de seguridad, para cualquier ministro de defensa, para cualquier director de policía, es sumamente importante. No debemos de desaprovechar ese gran interés y amor por el país, por los salvadoreños que tiene nuestro presidente. Aunado a eso, vamos a tener también una asamblea donde vamos a llevar la justificación en caso que sean gastos o inversiones para mejorar la seguridad, o también vamos a ir a presentar todo el legajo de reformas que necesitamos precisamente para que vivamos en un país donde no sea rentable cometer delitos y que en los casos donde haya habido, pues que la reparación del daño y la justicia llegue pronto a las víctimas, para que tengamos un mejor país. Creo que tenemos las condiciones, tenemos una gran capacidad en el equipo del Gabinete de Seguridad. Yo no dudo, lo hablábamos después con el presidente, porque él decía que hay que pensar fuera de la caja. Eso, en otras palabras, es innovar, no seguir haciendo lo que se está haciendo, aunque digamos que, como decía, en materia operativa vamos a mejorar despliegue, presencia de autoridad en las comunidades, en las ciudades. Aquí es como empezar ya también a rescatar la parte científica, la parte de investigación para ir condenando de una forma rápida a estos criminales. Claro. Obviamente el plan control territorial, que es liderado por el presidente, incluye también un incentivo dentro de la corporación policial. Por ejemplo, vemos la dignificación de los agentes como tal, que durante muchos gobiernos estuvieron espaldas precisamente. Y veíamos que el plan control territorial también incluye un trabajo sinérgico entre Policía Nacional Civil, entre Ministerio de Seguridad, Fiscalía incluso, y otros actores importantes como la Fuerza Armada. Un plan control territorial también que incluye dar mejores herramientas a Policía Nacional Civil para que pueda trabajar de lleno, y sobre todo apuesta mucho al tema de la prevención, que es la fase 2 del plan control territorial. Sí, es que en materia de seguridad no solo es la parte de represión o castigo, digamos, al que hace mal, sino también todas las herramientas de prevención. Siempre es más barato prevenir que reaccionar a un escenario criminal, pero es importante también reconocer esas mejoras de las condiciones, de los puestos de policía, las mejoras salariales. Eso va generando esa identificación del policía con su institución, con su comunidad, pero también va generando ese espíritu de cuerpo positivo, sentirme orgulloso de ser policía, como sé que muchos policías lo son actualmente. Muchos miembros del ejército también han sido beneficiados con estos apoyos, con este reconocimiento a su labor. Ellos, a diferencia tal vez de otras actividades, pues ellos día a día salen a arriesgar su vida y a ofrendarla en el 95% de las veces por alguien que ni siquiera conocen, porque uno como padre, estoy seguro que cualquier padre está dispuesto a dar su vida para salvar a su hijo. Y imagínense, los policías, nuestros soldados, están dando la vida por personas que no conocen, y yo creo que esa deuda histórica que había hacia posicionar, a dignificar el trabajo policial ha sido bastante bueno dentro del concepto del plan
control territorial porque es un concepto holístico, ¿verdad? Que no solo ve el tema de andar patrullando, sino también cómo prevenimos, cómo mejoramos. Ya ve, por un lado está el tema del cubo, que se está, es decir, las mismas computadoras que se le están dando a los estudiantes van a marcar un futuro. Claro, es abrirle la ventana al mundo. Es abrirle la ventana al mundo y generarle mejores condiciones para que las nuevas generaciones podamos operar a nuestros padres, pero desde el lado positivo, no desde el lado negativo, ¿verdad? Si mi papá con mucho esfuerzo me crió en una casa de lámina, digamos, pues yo con esta computadora voy a conectarme al mundo, voy a tener todas las herramientas necesarias para poder prepararme y Dios mediante en 15 años voy a poder sacar a mi padre de esa casa de lámina y poder llevarlo a una casa de construcción de sistema mixto. Es decir, mire, la educación en materia de seguridad es bastante importante. Sí. Para que tengamos una idea, los estudios demuestran que si nosotros subimos un año la escolaridad media, la reducción del crimen es del 15%. Es por eso que obviamente el presidente le está apostando al tema de la educación, como ningún presidente lo había hecho. Es que prevención, represión, instituciones fuertes, leyes modernas, actuales, que puedan generar esa reparación y esa sed de justicia que todos los salvadoreños tenemos cuando alguien de alguna forma ilícita me extrae o me roba mi celular. Es ese sentimiento de sentirse impotente, ¿verdad? Ante un crimen, pues esas reformas son las que realmente tenemos que hacer. Y obviamente las que se van a impulsar con la conformación de la nueva Asamblea Legislativa que usted, pueblo salvadoreño, eligió el pasado 28 de febrero. Ministro, antes de despedirle quiero dar un minuto para que le dé un mensaje al pueblo salvadoreño, sobre todo que le dé ese voto de confianza a usted al asumir este cargo, que ya sabemos que ha sido un voto de confianza también del señor presidente de la República. Sí, gracias. Bueno, pueblo salvadoreño, definitivamente en Gustavo Villatoro van a encontrar a esa persona que va a entregar todo lo que tiene para poder pensar fuera de la caja, poder proponer ideas innovadoras precisamente para hacerle frente al crimen. Vamos a andar en los próximos días visitando, teniendo contacto con algunas comunidades, precisamente porque hay una sabiduría popular. Ahí siempre, por más que uno estudie, devore o lea libros, ese contacto con el ciudadano siempre es importante. Así es que no esperen de mí que me van a ver en estos trajes, soy un poco más... Solo para las entrevistas, nada Sí, más. Solo para las entrevistas, soy un poco más operativo, me gusta moverme un poco más y primero Dios, pues dentro de poco también vamos a empezar a visitar los diferentes municipios en base a las estadísticas que vayamos viendo. Y sin duda nosotros también como Noticiero El Salvador le vamos a estar dando ese acompañamiento a todo el territorio que usted vaya a realizar y el trabajo que realice ya a partir de esta noche. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo. Gracias, Armando, y buenas noches a todos los salvadoreños. Un placer. Muy buenas noches también a ustedes, pueblo salvadoreño. Nos vemos y escuchamos el lunes a las 8 de la noche. Recuerde que la pandemia está presente y a muchas instituciones, sobre todo de gobierno, se encuentran de vacaciones. Empresa privada, algunas también ya están saliendo. Así que no olvide tomar las medidas de bioseguridad, implemente los protocolos. Cuídese, no solo por ustedes, sino por los suyos. Buenas noches, cuídese.